Estás en Planeta Caracol. Avanzamos, seguimos adelante este fin de semana aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, porque tenemos otra historia que tiene como protagonista un zorro perro que fue atropellado gravemente en la ciudad de Medellín, pero bueno, fue rehabilitado y todo gracias a la atención que recibió en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad CES. Saludamos al médico veterinario Sergio Aguirre. Hola, muy buenos días, Sergio. Bienvenido a Caracol Radio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sergio, a ti por compartir estos minutos con los oyentes de Planeta Caracol, porque ante todo queremos seguir trabajando, procurar entregar un granito de arena en la construcción de conservación de nuestras especies, cultura, de preservación de estos animalitos silvestres que, bueno, tienen que enfrentarse con lo que hemos construido, con las vías, en fin, con muchas situaciones. Justamente la historia de este zorro perro que tengo entendido fue atropellado en mayo de este año en la carrera 65 allí en Medellín, que tenía varias fracturas, pronóstico reservado. Hablemos un poco de la historia de este zorroperro y cómo lo recibieron. Bueno, este zorroperro nos lo reportan a la línea de emergencias. Es un animalito que estaba postrado en vía pública. Un ciudadano hace el reporte, la unidad se acerca, hace la recolección del individuo. En una primera instancia, los animalitos que son recogidos por la unidad son llevados a un lugar que se denomina estación de paso, un lugar donde el médico veterinario puede hacer su primer acercamiento o valoración al paciente. Correcto. Las características de este zorroperro, inicialmente, ¿cómo lo podemos describir para que los oyentes puedan imaginar la especie, cuánto pesaba, las características del mismo? Listo, este es un animalito muy parecido, como lo dice su nombre, a un perro. Uh-huh. Es más o menos de color gris. Él convive en grupos con otros individuos de su misma especie. Uh-huh. Y adicional a eso, pues lo vemos muy frecuentemente acá en la ciudad de Medellín. Sí, ellos tienen como orejas grandes, cola frondosa, muy parecidos al zorro, ¿no? Sí, suena algo como reiterativo decir que parece un zorro, que parece un perro. Sí, exacto. Pues no habría como más describirlo. Es un perro Uh-huh. que a veces lo confunden con perros de la calle, Okay. O que son habitantes o perritos abandonados. Pero realmente son habitantes o animalitos de fauna silvestre que son los que han aprendido a convivir con nosotros y con lo que tú dijiste en un comienzo, lo Claro. que hemos construido, esta ciudad. Es cierto, pero bueno, un detalle importantísimo que no podemos dejar pasar por alto, Sergio, oyentes de Caracol, es ese ciudadano o ciudadana que llamó a reportar el atropellamiento de esta especie de fauna silvestre. Ese es un buen mensaje. Sí, es bastante interesante, ha crecido bastante que la gente comunique, que las cosas que ven, que el programa ha crecido bastante en ese aspecto. Hoy en día nos reportan pichoncitos, cualquier cosa normal que la gente ve. A veces simplemente el hecho de salir a la ventana y vi un gavilán. Sí. Y para ellos, hoy en día, ver un gavilán quizás es algo que es sorprendente y no nos damos cuenta. Yo los llamo los vecinos invisibles porque ellos están y siempre han estado ahí, sino que nosotros nunca nos hemos dado el tiempo de observar que ellos están ahí. Eso es muy, muy cierto. Bueno, este zorroperro me dices que es habitual verlo allí en la capital antioqueña, en las zonas próximas, en el Valle de Aburrá, y ya aprendió a convivir con el humano. Pero bueno, en particular este animalito lo reciben ya con varias fracturas, ¿no? ¿Pronóstico era reservado? ¿Cómo fue la valoración allí? Listo, en un principio este pacientico sí tenía un pronóstico reservado casi a malo. Durante su primer examen se evidencia que tenía un poco de efisema, es decir, que tenía aire debajo de la piel. También presentaba unas costillas rotas, el animalito no se paraba. Ellos, a pesar de que se ven como muy tranquilos, son bastante agresivos y este pacientico era todo lo contrario, estaba totalmente decaído y muy tranquilo, que no es un buen síntoma en un animal silvestre. Claro, la reacción natural. Exactamente, ellos tienden a defenderse de nosotros, del humano, pues nos tienen un poco de miedo Y con porque toda nos razón. asocian con...
Un poco, sí. Aunque la verdad, hoy en día las cosas han cambiado. La gente, lo que hablábamos hace un momento, la Ajá. gente ya respeta y al menos trata de estar pendiente de ellos. Exacto, exacto. Ya no les disparan con una escopeta, pero sí con una cámara de teléfono para reportar, y vi esta especie, y eso está muy bien, hace parte del cambio positivo. Muy bien, Sergio, una vez reciben a este zorroperro, hacen la valoración correspondiente, establecen que tiene un pronóstico reservado, complejo. ¿Cómo es el tratamiento para superar esas fracturas, como para ir avanzando en su recuperación? ¿Cómo es la historia allí? Listo, entonces después de que el animalito llega a la estación de paso y nuestro primer médico hace la valoración y genera un primer tratamiento, él llega a un sitio que se denomina CAP, que es el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del área metropolitana del Valle de la Aburrá. En este lugar se le hace un ingreso donde se le toman unas medidas, se le toma un coprológico, se le hace un cuadro hemático y químicas sanguíneas para ver el estado del animalito, un segundo examen por otro médico veterinario. De ahí que se haya generado, pues en un comienzo, manejo del dolor, eh, ayudarlo a la parte de la alimentación, porque tampoco comía muy bien. Ujú. Luego de que logramos estabilizar al paciente para poder acabar de hacer un diagnóstico adecuado frente a esta situación, se envía a la Universidad CES, que es un aliado muy importante de nosotros, en el cual nos brindan un apoyo con la parte de imágenes y ecografía, donde vemos que el paciente presenta líquido libre en abdomen y Sí. vemos una contusión pulmonar en las radiografías. Con esto ya nuestro diagnóstico sigue siendo un poco más alentador porque vemos que no hay un trauma medular, el paciente aún seguía postrado, pero Ujú. ya nos descartaba una posible fractura que implicara que el animalito no fuera a volver a caminar. Después de un tiempo el animalito empezó a levantarse, ya empezó a comer solito, empezó a responder el organismo. Obviamente no fue tratamiento de una semana, más o menos de un mes, Sí. y el paciente poco a poco ya se levantó, ya no quiso que nadie lo cogiera, empezó a ser un poco más agresivo y de ahí ya pasa pues obviamente a un proceso en el cual se pasa a unas jaulas Sí. donde el individuo acaba de pasar un proceso de descanso o de Ujú. recuperación. Y el paciente ya cuando nos mostró que ya cazaba, que ya podía defenderse por sí solo Ujú. y por la valoración de la parte del equipo que es los médicos, los biólogos y los zootecnistas, le dan el aprobado y se decide que el animalito ya es óptimo, ya está apto para ser liberado. No, increíble esa Entonces historia. Pero ya mira, se busca, dime. no, no, me parece súper valioso y ojo, la labor de ustedes, los médicos veterinarios, los científicos que están allí, tratando a este zorroperro, a esta especie, recuperándolo, o sea, de igual a igual. Qué bien, y ese es otro mensaje que quiero yo destacar esta mañana aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio, ese compromiso, ese profesionalismo y también ese afecto por el oficio y por las especies de ustedes. Doctor Sergio, yo creo que eso es valioso y qué bonita la recuperación. Ya cuando él comienza, se pone en pie, vuelve con su carácter, le pasan para que case, no sé, seguramente un ratoncito, qué sé yo. Es mostrar que valió la pena el esfuerzo, Sergio. Sí, realmente el proceso fue gratificante porque como decíamos en un comienzo, no teníamos como Ujú. un buen pronóstico, Cierto. pero el paciente fue evolucionando a bien y eso fue lo más importante y es un trabajo en conjunto, como lo decía. Somos un equipo de trabajo, Ujú. tanto biólogos o tecnistas y los veterinarios que estamos en el centro que día a día lo damos todo por los animalitos. Es cierto. Muy bien, llegamos a un punto de la historia que es fascinante también y cargado de emotividad, de sentimiento. Una vez este joven zorroperro está listo, recuperado, rehabilitado gracias al trabajo de ustedes, lo llevan a una reserva natural, a La Romera. Esto es en Sabaneta, allí en Antioquia. Es una reserva, bueno, interesante, tiene como 243 hectáreas. ¿Cómo es ese momento? Es decir, llega en su respectivo huacal, va todo el equipo. Relátenos, por favor, para reconstruir ese momento, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la liberación del zorroperro? Bueno, como te contaba, entonces nosotros lo pasamos a una jaula con una ambientación que trata de asemejar un sitio libre,
pero donde él no se pueda escapar para poder hacer algunos controles. Ese día, los días de las liberaciones realmente toca madrugar mucho, porque toca casi que ese mismo día hacer la captura, una revisión rápida y pasarlo a un huacal para poder ser trasladado al lugar donde se va a liberar. Esa mañana fue una mañana lluviosa, había bastante lodo y dentro de los compañeros que estábamos haciendo la captura, pues varios nos caímos ahí en el charco, dándonos a entender que es un paciente difícil de capturar, que va a estar muy bien cuando regrese a medio natural. Claro. Entonces ya después de ser capturado, una valoración rápida, como te dije, pasa a un huacal, queda en un sitio, en un cuarto oscuro, dando un reposo al animal, mientras que se va haciendo la colección de los otros animalitos, porque ese día no solamente se libera un zorro, ese día liberamos zarigüeyas, liberamos ardillas, liberamos una guacharaca que también tiene una historia bastante interesante, una pavita, perdóname. Pero lo importante es que se madruga mucho. A las 3 de la mañana ya estábamos en el CAP haciendo todo este proceso, para estar más o menos a las 10 de la mañana en el lugar que, como tú lo mencionabas, es La Romera, una reserva acá en Sabaneta. Nos apoyó mucho la Secretaría de Medio Ambiente de Sabaneta. Tienen un trabajo muy interesante con esta reserva. Y ellos deciden los lugares donde se van liberando los animalitos. Ellos tienen un censo o hacen un censo por medio de cámaras trampas, de guardabosques, y saben qué capacidad o si es el animal lo han visto en la zona, para que vaya a encontrar con quién compartir o con quién regresar a hacer un grupo familiar. Ok. Me contaron, Sergio, que usted abrió la puerta del huacal, ¿no? Para que saliera el zorroperro. ¿Fue así? Bueno, no fui yo exactamente el que abrí la puerta. Recordemos que el CAP es un centro donde también llegan estudiantes. Okay. Entonces, ese día el estudiante nos lo llevamos porque también ellos hacen parte importante de este proceso. Ellos también en el día a día están ahí al pie de los pacientes. Entonces, también es importante que ellos vean esa parte final donde los animales regresan a medio natural. Cierto. El perro zorro, pues lo liberó uno de los estudiantes con una compañera de la Secretaría de Medio Ambiente de Sabaneta, más obviamente siempre va a estar uno de los médicos del CAP por si alguna cosa extraordinaria llega a pasar. Claro. Y bueno, abren la puertita del huacal y no salió pitado. O sea, el perro zorro o zorro perro, como que se esperó unos segunditos, dio sus primeros pasos. ¿En algún momento volteó o se despidió? ¿Cómo fue esa situación en ese momento? En un comienzo se abre la puerta del huacal. Él no quería salir. Era un momento tensionante porque todos estábamos esperando que la primera ni siquiera diera para la foto, porque iba a salir corriendo a toda velocidad. Era todo lo que estábamos esperando. Pero fue todo lo contrario. El animal se le abre la puerta, hace una pausa, asoma un momento la cabeza, mira que hay un equipo esperando a la expectativa de qué va a hacer, retrocede y luego sale rápido, pero donde estábamos tenía una curva. Y fue muy bonito porque en la curva cae el rayo de sol y que hay una foto espectacular porque él queda mirando como dando gracias y sigue. Espectacular, Sergio. Estamos hablando con Sergio Aguirre, médico veterinario del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad CES. Qué buena descripción de todo este proceso, desde cuando reciben al zorroperro, la rehabilitación, un zorroperro que tenía pronóstico reservado, y luego de esta rehabilitación, cómo termina la historia justamente allí, en esta reserva La Romera, en Sabaneta, en el departamento de Antioquia. En efecto, lo anotabas, Sergio, ese día liberaron 16 animalitos más, zarigüeyas, ardillas. La pava que me mencionabas, ¿cuál es la historia de ella? También démosle unos minutos. ¿Qué pasó con esa pavita que liberaron, que recuperaron y rehabilitaron? La pavita fue agredida por un perrito. Ellas normalmente a veces bajan a las casas fincas y un perrito la mordió. Entonces le alcanzó a desprender un pedazo de piel y también tuvo un proceso largo porque
la colita se veía desprendida. Fue una Pues, lucha y además que era bastante estresada ella y tocaba cogerla a diario, hacerle limpiezas. En un punto, pues el animalito pues no están acostumbrados a estar encerrados todo el tiempo, se golpeaba la carita, muy estresada ella, pero afortunadamente después de un tiempo ya logró pasar a la jaula donde tienen un poco más de espacio y pueden acabar su proceso de recuperación. Y ese mismo día se liberó. Fue un paciente bastante interesante. claro, lo de la cola en particular, no por las plumas y todo ello, que no la perdiera. Exactamente, lo importante fue que no perdió la colita y que Ujú. también las plumas volvieron a crecer y ya a lo último estaba volando muy bonito. Qué bueno. ¿Y las ardillas también recuperadas, rehabilitadas? Sí, las ardillas son un paciente frecuente del CAP. Ujú. Las personas las encuentran muy pichoncitas, muy Ujú. cachorritas y no saben qué hacer. Terminan llamando a la línea de emergencias y nosotros hacemos la recolección, las acabamos de criar y las terminamos por liberar. No, qué bueno. Ahí hay un detalle, Sergio, y es que a veces nosotros desconocemos y muchas veces la mamá ardilla estaba por ahí cerca, pero con ese afán de protección también, de pronto tomamos estas especies silvestres y lo que hacemos es separarlas de la mamá o de su manada. Eso sucede muy frecuentemente. Sí, lastimosamente, sí, la mano del hombre interviene un poco ahí en esa situación. Nosotros tenemos que ser conscientes que la naturaleza tiene unos procesos. Dentro de esos está el que el animal tiene que salir a explorar. Los animalitos salen a Ujú. caminar, a intentar volar. Pongamos el ejemplo de los currucutú. Los Sí. currucutú son aves que intentan salir a volar y muchas veces nos los encontramos pichones. Y lo que hacemos es alzarlos. ¿Por qué? Porque nos da miedo que un perro los coja, porque un gato Ujú. los deprede. Hace parte del proceso de que los animales aprendan a distinguir depredadores, que aprendan a estar al cuidado de los padres. Normalmente un pichón se cae del nido, pero los papás están muy cerca, así Sí. nosotros no los veamos. ¿Qué toca hacer? Toca dar una espera. Si uno tiene miedo de pronto de que haya un gato, un perro, Ujú. lo que toca es colocarlos en alguna superficie un poquito más alta donde esté resguardado, pero que los papás lo puedan encontrar. Ya si ha pasado un día en el que uno está poniendo atención y que no aparecen los Ahí sí. papitos, Ujú. ahí sí podemos hacerle la llamada, decir, ve, ya le di un día de espera, Ujú. por favor, vengamos. Y también tenemos que recordar que pues nosotros tenemos 2 unidades en este momento circulando dentro de la ciudad, pero obviamente que es como cuando uno va al médico a una Ujú. urgencia. Un pichón es una emergencia, es verdad, Ujú. pero si tengo un paciente que está atropellado, obviamente yo tendré que atender primero al paciente atropellado. Y a veces nos demoramos un poquito en esos traslados dentro de la ciudad. Claro. Hay que tener un poquito de paciencia. Así es. Y otro punto, ¿no? Quienes están al frente del volante en cualquier lugar del país, pues tener mucha precaución con estos sitios donde es habitual, hay paso de fauna. Y también para los ingenieros, a la hora de construir estas obras, pues tener pasos de fauna, como ocurre en otros países, lo que ayuda a minimizar cualquier accidente. Y lo mismo, señalizaciones. Yo creo que, Sergio, eso hace falta un poco en Colombia, que pongamos aquí pasan zorroperros y el letrerito de zorroperro para no estar pendiente y hey, bájele la velocidad, tenga cuidado y si llega a ver algún animalito atropellado, por supuesto reportarlo a la autoridad, a ustedes, por ejemplo, que tienen un número, venga, si lo tengo por acá, sí, creo que el número es 304-630-090. Sí, es ese mismo. Ok, en la zona del Valle de Aburrá. Hombre, Sergio Aguirre, médico veterinario del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del área metropolitana del Valle de Aburrá, también de la Universidad CES. Quiero agradecerle este tiempo que ha compartido con los oyentes de Caracol Radio en torno a la historia que nos has contado del zorro perro atropellado que fue atendido, rehabilitado y luego entregado a su medio ambiente, a su hábitat natural. Lo felicitamos a usted y a su equipo de trabajo por esa labor que vienen desplegando y que esto sirva de ejemplo para que ocurra en otras regiones de Colombia, Sergio. De verdad, gracias por contar esta historia aquí en Caracol Radio. Listo, muchísimas gracias. Es Planeta Caracol, es Caracol Radio. Haces parte de Planeta Caracol.